Bien, entonces dijimos que luego de la fase G2 va la fase mitótica, ¿verdad? Entonces, acordémonos, la célula pasa en un ciclo que consta de dos partes, digamos, dos sucesos principales. Uno es la interfase y después va la fase mitótica o mitosis. La interfase consta de tres fases, dijimos. La fase G1, que es donde la célula realiza todas sus actividades metabólicas, ¿verdad? Y duplica sus orgánulos. Luego, esta célula o se mantiene ahí en la fase G1 y por lo tanto se mantienen en fase G0 o pasan a la fase S. En la fase S es cuando se duplica la molécula de ADN. Luego de que se haya duplicado, se pasa a la fase G2, en donde la célula continúa su crecimiento y sintetizando todo lo que necesita para la división celular, ¿verdad? Ahora pasemos a ver todos los sucesos de la fase mitótica. La mitosis es el proceso durante el cual la célula se divide. Ahora, la célula se divide en dos partes. Primero, se divide el núcleo y eso se llama mitosis. Esa es la división del núcleo. Es la mitosis, porque acuérdense que tenemos dos paquetes, por así decirlo, de ADN, ¿verdad? Entonces, primero estos paquetes deben de dividirse, ¿verdad? Aquí vamos a ver qué es lo que sucede en la mitosis, ¿verdad? Que lo primero que se da es la división del núcleo. Y la otra parte, ¿verdad? Es la división citoplasmática, que es la citocinesis, ¿verdad? La citocinesis es ya cuando se separa el citoplasma, ¿verdad? Muy bien, que se daría después de la telofase, ya vamos a ver, ¿verdad? Ok, entonces veamos las fases de la mitosis en este esquema. Ok, primero está bueno, aquí tenemos el número 1, es la interfase, ¿verdad? En la que dijimos que primero pasa la célula en fase G1, donde está activa, la S, que duplica el ADN, y luego la G2. Ya vamos a ver más adelante que hay moléculas que son las que determinan, ¿verdad? Que la célula se active y vaya pasando por cada una de esas fases. Ahora veamos, una vez ya duplicado el ADN, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Después va la profase, esta que tenemos acá. ¿Y en qué consiste la profase? Durante la profase temprana, las fibras de cromatina se condensan. Entonces, ustedes pueden ver que en el núcleo de la interfase, la cromatina, si ustedes se recuerdan, se observa, como ya dijimos, como una masa granular. Ahí están los gránulos de la cromatina en el núcleo. Entonces, en la profase, esa cromatina se condensa y forma los cromosomas. Entonces ya los cromosomas son visibles y ya aparecen letra X, ¿verdad? Porque estos son los cromosomas que se han condensado, ¿verdad? En la profase temprana. Los cromosomas en el centro tienen el centrómero, que ya lo habíamos visto, aquí está como el puntito amarillito. Ese centrómero es lo que hace que mantenga unidas las dos cromátides, ¿verdad? Y en el exterior de cada centrómero está el cinetocoro. El cinetocoro aquí lo tienen ustedes diagramado al exterior de cada centrómero. Es como un círculo oscuro que rodea
el centrómero. El cinetocoro es lo que le ayuda al centrosoma a unirse al uso mitótico. ¿Y qué es el uso mitótico? Se recuerdan que ya habíamos hablado, ¿verdad? Que los centrosomas, que son esas organelos, sintetizan el uso mitótico, que parece un balón de fútbol americano formado por microtúbulos. ¿Por qué parece balón de fútbol americano? Porque los microtúbulos se van ensanchando desde las esquinas. Entonces las esquinas son más delgadas que lo que hay en el centro. Entonces ustedes ven aquí todas estas celestitas son los microtúbulos. Esa es la estructura que es responsable de separar las cromátides hacia los polos opuestos de la célula. O sea que hay microtúbulos que van a girar o que van a llevar la cromatina al lado izquierdo de la célula y hay microtúbulos que van a llevar la cromatina al lado derecho de la célula. Ahora, veamos qué es lo que sucede en la siguiente fase. Aquí, si ustedes ven, ya no hay nucleolo tampoco, ¿verdad? Ya no se observa el nucleolo del núcleo porque se disgrega. Aquí está, pero después se disgrega. ¿Qué es lo que sucede en la siguiente fase? En la metafase. Durante la metafase hay un, digamos, ordenamiento de los cromosomas en la parte media de la célula. Entonces, los microtúbulos del uso mitótico alinean los centrómeros de los pares de cromátides en el centro exacto del uso mitótico. Y esto se llama placa de la metafase, ¿verdad? Esto que vemos acá, que está en línea punteada, es la placa de la metafase, porque ahí están alineados todos los cromosomas. Y ahí, ¿por qué se han puesto ahí? Porque los cinetocoros y el uso mitótico, pues ahí los lleva, los ordena de esa manera. Ahora pasemos a la siguiente fase, que es la anafase, ¿verdad? Si ustedes pueden ver en la imagen, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Las cromátides hermanas se han separado y cada cromátide migra hacia un polo de la célula. Entonces, durante la anafase, los centrómeros se dividen y separan a las cromátides hermanas, ¿verdad? Una vez se han separado, cada una de ellas llega a ser un cromosoma, ¿verdad? Individuales ya son cromosomas, ¿verdad? Unidas eran cromátides hermanas, ahora individuales son cromosomas. Y durante la anafase adoptan una forma de V, ¿verdad? Porque están siendo arrastrados aquí por el cinetocoro, entonces por eso adoptan esta forma de V. Y migran hacia los polos, ¿verdad? Entonces, en la anafase se da la separación de las cromátides y la migración hacia los polos. La siguiente fase es la que tenemos aquí, que es la telofase. Que en la telofase, que una vez los cromosomas se han movilizado, ya están en los lados opuestos, entonces vuelven a desenrollarse y adoptar la forma de cromatina laxa, ¿verdad? Y si ustedes notan, se vuelven a formar la envoltura nuclear, entonces todo el material del ADN se convierte en núcleos, ¿verdad? Se envuelve y forman el núcleo. Entonces ustedes ven que aquí están ya los dos núcleos formados, ¿verdad? Por el ADN que ha migrado hacia los dos extremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en esa fase? En términos generales, se desenrolla los cromosomas, se convierte en cromatina y se forman los núcleos celulares y se forman dos, ¿verdad? Muy bien. El uso mitótico se desintegra. Entonces, si ustedes ven, el uso mitótico ya va a dejar de
de ejercer función. Entonces, por eso se desintegra. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la siguiente fase? Es la división citoplasmática, ¿verdad? Que es la citocinesis. Entonces, aquí lo que sucede en la citocinesis, que ustedes ven acá, que se da posterior, ¿verdad? A la telofase, es que se da un surco de segmentación, que es este que tenemos aquí. Las moléculas de actina, ¿verdad? Producen este acortamiento de la membrana plasmática hasta que se llegan a formar dos células idénticas, ¿verdad? El surco suele aparecer a mitad del camino entre los centrosomas, o sea que a la mitad cabal de las dos células y deja a cada lado un núcleo. Entonces este anillo contráctil es como un cincho, el anillo que forman las moléculas de actina. Es como un cincho que se va haciendo cada vez más pequeño y entonces el anillo llega a estrechar tanto la membrana que la separa en dos, ¿verdad? Entonces así se forman las dos células, ¿verdad? Que tenemos ya idénticas en la interfase, ¿verdad? Y dependiendo estas células, dependiendo de su cantidad de horas de vida, ¿verdad? Entran en fase G1, ¿verdad? Luego en fase S, etcétera. Vuelven a repetir el ciclo, ¿verdad? Entonces, en la anafase, los cromosomas son atraídos por los centríolos. Sí, así es, en la anafase. Sí, por los centríolos, por los cinetocoros, que acuérdense que es una estructura, ¿verdad? Que en el centrómero del cromosoma se rodea de un complejo de proteínas que se llama cinetocoro, ¿verdad? Y ese cinetocoro es el que se une a los microtúbulos del uso mitótico y ese es el que los moviliza, ¿verdad? O sea que aquí ustedes pueden ver, aquí está, voy a ver si puedo acercar la imagen para que observemos bien la estructura que produce el movimiento de los cromosomas hacia los polos. Que ustedes pueden ver su dibujo, ahí está la estructura que es esta verdecita y roja. Entonces ahí está el cinetocoro, que es el verde, miren, está unido al centrosoma de las cromátides, de cada cromátide, y este está unido a un microtúbulo del uso mitótico. Entonces este es el que lleva, como el uso mitótico sería el riel, y el cinetocoro es la rueda que va a través de ese riel hacia el polo de la célula. Quizás algo así sería como se da ese movimiento. Ahora más adelante, antes de ver cómo se controla ese proceso, podemos ver las figuras. Esta figura dijimos que no es necesario que la repasen porque es solo de la meiosis. Ahora, esta figura que tenemos acá, la voy a hacer más lejos para que la podamos ver completa. Esta figura, solo que la van a ver muy chiquita después. Esta figura es una comparación entre la mitosis, que es la parte celeste o izquierda, y la meiosis, que es la parte derecha o rosada y rosadita. ¿Cuándo es que una fase se denomina temprana o tardía? Lo que pasa es que, miren, realmente tórtora es un contenido un tanto básico, no porque hay muchos otros sucesos que se dan. O sea, que aquí tórtora les ha dado en términos generales todo lo que sucede.
Y está bien porque es el inicio de la comprensión, pero hay otros procesos, o sea, para que se dé todo esto hay una serie de procesos que se dan. Por eso es que estas fases se pueden ir clasificando en que temprana, que son las primeras cosas que se dan o los primeros procesos, y tardía, que es cuando ya está terminando esa fase y va a dar inicio la siguiente, ¿verdad? Pero en este caso nosotros lo que nos interesa es que los entendamos como profase, metafase, anafase, telofase, ¿verdad? No vamos a identificar profase temprana y profase tardía, porque no hay un punto de separación que nos haya explicado Tórtora, ¿verdad? Esto pasa en la temprana y esto pasa en la tardía, ¿verdad? Pero sí es eso, que las actividades siempre van en secuencia. Entonces hay algo que pasa primero y hay algo que pasa después o al final, ¿verdad? Ok, entonces ustedes pueden ver acá en la parte celestita que es la mitosis, ¿verdad? Ahí tenemos la profase, que es cuando ya la cromatina está condensada, desaparece el núcleo y los cromosomas se unen al cinetocoro. Luego está la metafase, que es cuando se forma la placa de la metafase, ¿verdad? Que es cuando los cromosomas se alinean en el centro, en la placa de la metafase, ¿verdad? Y siempre están unidos al cinetocoro y luego a los microtúbulos. Alicia Argueta tiene algo que comentar o se habrá equivocado, pero si necesita hacer una pregunta puede hacerlo. En el caso de la anafase, ¿verdad? Es cuando las cromátides hermanas se separan y cada una llegan a ser cromosomas y migran hacia los extremos o los polos de la célula, ¿verdad? Y la telofase es cuando una vez han migrado los cromosomas, estos se vuelven a condensar la cromatina, se vuelve a formar la cromatina, que es a desenrollar, ¿verdad? Y se forman los núcleos celulares a cada polo, ¿verdad? Y luego se da la citocinesis, que es, por así decirlo, el cierre o la separación del citoplasma, dejando a cada núcleo en una célula diferente, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Una observación, licenciada. Dígame. Creo que ahí se han equivocado en el libro porque dice metafase y dice los cromosomas, y según yo lo copié dice que en la metafase son cromátides. Es que sí dice, vaya, en la metafase dice que se alinean los centrómeros de los pares de cromátides en el centro exacto del uso mitótico. O sea, ¿qué es el cromosoma? Es un par de cromátides, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en la anafase? Que ahí ya solo se queda con una cromátide y esa solita cromátide llega a ser un cromosoma, ¿verdad? Pero entonces, tanto en la forma de X como cuando en la anafase ya está sola la cromátide, son cromosomas. No sé si allí, o sea que, Ok, gracias. si ahí se contesta, ok. En la telofase es que lo que pasa es que recuérdese, después de la telofase va la citocinesis, ¿verdad? Entonces aquí Tórtora prácticamente hace, ¿verdad? Como que en la misma telofase después se da ahí mismo se da la citocinesis, pero es después, ¿verdad? Después de la telofase se da la citocinesis, que se forma ese anillo contráctil y separa la parte, por así decirlo, la membrana plasmática en dos, ¿verdad? Entonces sería al final de la telofase ya en la citocinesis, en donde se da el rompimiento del surco. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la meiosis?
¿verdad? Primero, la meiosis solo se da en ciertas células, que es en los órganos reproductivos, ustedes saben, tanto de la mujer como del hombre, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso a través del cual se forman los óvulos y se forma el espermatozoide, ¿verdad? Entonces, lo que sucede en este caso es que son dos divisiones en secuencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la primera fase, ¿cuántos cromosomas tiene cada célula? Son 46 cromosomas, ¿verdad? Y esa célula con 46 cromosomas, si se une con un espermatozoide, ¿cuántos cromosomas van a tener en total? Entonces sería, la cantidad de cromosomas se iría duplicando y eso es incompatible con la vida. Entonces, para que el óvulo solo tenga 23 cromosomas y el espermatozoide solo tenga 23 cromosomas, entonces por eso es que se dan dos divisiones, ¿verdad? Entonces, en la primera división, cada célula va a tener, ¿verdad? 46 cromosomas y luego cada una de esas células hijas entra a otro proceso de divisiones. Entonces, cada célula resultante solo tiene 23 cromosomas cada una, ¿verdad? Entonces, eso es en términos generales. ¿Por qué en la meiosis son dos divisiones? Porque queremos que de una célula que tenga 46 cromosomas se formen células que solo tengan 23 cromosomas, ¿verdad? Así cuando se unen ya forman una célula con 46 cromosomas. Si no, la cantidad de cromosomas fuera creciendo exponencialmente, ¿verdad? Y como ya les dije, eso es incompatible con la vida. Cuando las células no se han dividido bien y un embrión tiene células de más de 46 cromosomas, generalmente eso se aborta, ¿verdad? El cuerpo lo aborta, ¿verdad? Porque no puede ser posible. Ok, habiendo dado esta explicación, ¿cómo es que se controla el destino celular? ¿Cómo se determina que la célula va a entrar en división o no va a entrar en división? Entonces la célula tiene tres caminos posibles. O permanecer viva, cumpliendo sus funciones sin dividirse, como les digo, hay células como las neuronas, como las células musculares, que esas son células que permanecen vivas sin dividirse. El otro camino posible es que la célula crezca y se divida. Por ejemplo, las células de la piel o las células de la piel. Y la otra posibilidad es que la célula muera. O sea que llega un momento en que la célula muere o debe de morir. ¿Verdad? Por ejemplo, hay glóbulos rojos que solo viven, los glóbulos rojos, no hay glóbulos rojos, sino que los glóbulos rojos solo viven 3 meses, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se controla ese proceso? Hay enzimas que son las que los controlan, ¿verdad? Las que son las proteínsinasas dependientes de ciclinas, ¿verdad? Y esas enzimas eliminan pueden transferir grupos fosfato o eliminar grupos fosfato. Y la activación y la desactivación de esas enzimas se da en el momento apropiado. Entonces, una vez se activan o se desactivan, entonces eso determina que la célula pase de una fase a otra. Ahora, ¿quiénes son? Si pueden poner en silencio el micrófono. ¿Quiénes son las que activan e inactivan las proteínsinasas dependientes de ciclinas? ¿Verdad? Estas son las ciclinas. O sea que las proteínsinasas, como ya dijimos, transfieren o quitan grupos fosfatos a determinada proteína para desactivarla.
Entonces, cuando ellas hacen eso, que desactivan o activan proteínas, es así donde se regula, ¿verdad? La fase o el paso de una fase a otra. Pero estas proteinsinasas dependen de una activación. ¿Y de quiénes dependen? De las ciclinas, ¿verdad? Y es que se llaman ciclinas porque también dependen del ciclo. Estas moléculas se aumentan durante un ciclo, ¿verdad? Y por eso es que pueden ellas activar las proteinsinasas. Entonces, cuando el complejo ciclina y proteinsinasas se activan, entonces el ciclo celular progresa de G1 a S, a G2 y luego a mitosis, ¿verdad? Pero si estos niveles no se elevan, pues no hay ese paso, ¿verdad? Al finalizar la fase de la mitosis, los niveles disminuyen con rapidez. Entonces, disminuyen los niveles de la ciclina, entonces no se activan las proteinsinasas. Ahora, ¿cómo es que el proceso de la muerte celular? ¿Verdad? Porque la muerte celular también está programada. Y ese proceso cuando se da por programación se llama apoptosis. Es una muerte celular ordenada y programada en forma genética. ¿Verdad? Esto es que en la apoptosis, ya sea que haya algo que viene de afuera de la célula o de dentro de la célula, hace que se activen unos genes que están relacionados con el proceso de suicidio celular. Entonces esos genes sintetizan enzimas que dañan las células. Y también dijimos que las enzimas de los lisosomas son liberados y degradan, ¿verdad?, los organelos que están en el citoplasma. Luego la célula se contrae, se aleja de las células vecinas, ¿verdad? Y luego los fagocitos que andan ahí, los macrófagos, las degradan, ¿verdad? Entonces la apoptosis elimina células innecesarias. Por ejemplo, durante el desarrollo fetal, como la membrana interdigital, ¿verdad? Por eso es que no tenemos membranas entre los dedos. También ya habíamos dicho, ¿verdad?, que los fagocitos degradan o eliminan células que son cancerígenas, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso, ¿verdad? Cómo se controla si la célula va a permanecer activa en división o va a morir. Ya dijimos, si va a permanecer activa, aumentan las enzimas ciclinas. Las ciclinas activan a las proteinsinasas y eso hace, esos complejos, hacen que se pase de una fase a otra. Y si la célula va a morir por apoptosis, entonces un agente, de tanto de afuera como de adentro, activa los genes del suicidio. Y todos los componentes internos de la célula son destruidos y luego la célula misma. Por ejemplo, los glóbulos rojos, debido a su degradación, el hierro que se libera, el hígado es el que lo destruye, ¿verdad? El hierro que se libera es excretado por las heces, el hierro que no se utiliza en forma de bilirrubina, y eso es lo que le da la coloración café a las heces, ¿verdad? Entonces, bien, aquí hemos terminado. Aquí están tenía también aquí en Adobe las que se modificaron. Esta es la guía 15 modificada. Si ustedes ven, solo vamos a describir la estructura del núcleo, a nombrar ejemplos que poseen núcleo, cómo se compone la envoltura nuclear, explicar las características y la función del nucleolo y cómo se organiza el ADN dentro de la célula que no está en división, que ya vimos que cómo se forma la cromatina. Ahora, en la otra guía, que vamos a ver nada más, voy a clicar. En la guía 17, pues solo vamos a distinguir los tipos de división celular,
¿verdad? Los periodos de la división, la secuencia en la que se dan los sucesos, el periodo de la fase mitótica, cada uno de los eventos, ¿verdad? Lo que sucede en cada etapa y cómo se controla el destino celular. Lo que les había explicado de los glóbulos rojos es que los glóbulos rojos duran aproximadamente 3 meses y los glóbulos viejos son degradados y lo sustituyen glóbulos nuevos, ¿verdad? Entonces el hígado se encarga de degradar los glóbulos rojos. Ahora acuérdense que los glóbulos rojos tienen hierro y parte de ese hierro que no se va a utilizar debe de ser excretado, que debe de desecharse. Entonces ese hierro se convierte en parte de la bilirrubina. Entonces la bilirrubina es la que va al intestino delgado cada vez que comemos, ¿verdad? La bilis es la que va al intestino delgado cada vez que comemos. Entonces ese hierro de la bilirrubina es la que le da el color café a las heces. Hay una patología que si el hígado está obstruido y no se libera la bilis al intestino, entonces las heces no toman ese color café porque no se libera la bilis, ¿verdad? Eso es muy problemático. La división celular reproductiva no va a ser evaluada, ni tampoco la síntesis de proteínas de la guía 15. Por eso estos archivos los he puesto en el aula virtual y también en Facebook, porque esas son las guías con las que vamos a estudiar. Tenemos unos minutos para hacer preguntas, así que pueden seguir haciendo preguntas. Voy a dejar de compartir, pero si hay preguntas de contenido, pues puedo volver a hacerlo, no hay problema. Entonces, recuerden en qué es lo que vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver la guía 18 y el laboratorio. Veo que mi conexión siempre es inestable, creo yo, sea que sea en la mañana o en la tarde, pero ustedes me dicen si quieren que lo hagamos en la mañana o lo hagamos en la tarde. Pero ustedes díganme, si necesitan tiempo para estudiar, lo podemos hacer mañana a la 1:30. El jueves, solo quiero terminar la idea. El jueves, acuérdense, vamos a ver en la mañana las guías de la 19 a la 21 y en la tarde el laboratorio de tejidos 1, ¿verdad? Entonces, lean, por favor, todo eso, estudien. Ahorita ustedes tienen que aprender a identificar esos tejidos, ¿verdad? En el caso de los laboratorios de biología, les dije que solo es una evaluación. Pero si ustedes se fijan en el archivo en el cual ustedes pueden ir poniendo las notas y sacando su promedio, la parte en donde iban a poner nota por nota está en negro. Entonces entiendo que el archivo se arregló solo para que metieran una nota. Sí, y de una nota se saca el porcentaje, el porcentaje total. No es necesario que modifiquen el archivo, a menos que traiga todos los espacios, pero yo creo que se arregló y solo lo tienen que poner en una sola casilla. Tienen que revisar. Yo creo que está arreglado para que lo pongan en una sola casilla la nota, ¿verdad? Y el laboratorio 5 también lo vamos a ver. Ahí en la calendarización está programado, pero no sé si yo creo que no es la otra semana. ¿Por qué? Porque para hacer el laboratorio 5 tendríamos que haber visto las guías hasta el final de la subproblemática 4. Entonces, por eso es que el laboratorio 5 se hace después. Pero
tendremos que, voy a verificar bien y de todas maneras eso se les va a avisar con tiempo y la información se les pondría ahí en la parte de los laboratorios, ¿verdad? La guía 18, vamos a desarrollar, vamos a estudiar solo lo que sale en la presentación. Entonces vamos a, los objetivos ahí se plantean, vamos a ver los procesos y los conceptos en relación al desarrollo embrionario. ¿Verdad? Lo que queremos comprender es un poco cómo se desarrollan los tejidos, cómo inicia, ¿verdad? El desarrollo de los tejidos. Ajá, o sea que por eso les digo, mañana va a ser la guía 18 y el laboratorio 4 de biología. Y el jueves va a ser la guía 19 a la 21. En la mañana, porque es bien largo. Y el laboratorio de tejidos va a ser el jueves por la tarde. ¿Verdad? Okay. Disculpe, licenciada, yo al comienzo no le pude escuchar porque el internet me falló, pero los laboratorios de tejido, ¿dónde los van a poner? Ya están puestos ahí en el aula virtual, abajo del laboratorio 4. A continuación están. Ahí, okay, ahí puede buscarlo, ¿verdad? El archivo es PDF, ustedes lo pueden imprimir, ¿verdad? Para que puedan identificar todos los componentes de los tejidos. La información es prácticamente la misma que yo les voy a presentar, pero yo les voy a ir ayudando a ir identificando cada tejido de acuerdo a sus componentes, a cómo se organiza, a las células que tiene, ¿verdad? O sea que ustedes tienen que lograr que al final, al ver un dibujo, digan, ese es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Es que se encuentra en la piel, por ejemplo, y cuya función, no, perdón, en la mucosa es el no queratinizado, y cuya función es de protección. ¿Verdad? Entonces es de que aprendan a conocer a los tejidos, ¿verdad? Ese es el objetivo del laboratorio. Así es que por eso tiene mucha relación con el contenido de las guías, ¿verdad? Ok. Y con respecto al ensayo, les dije que el fin de semana se los doy y ustedes tendrían hasta el 16 para hacer las correcciones y entregármelo, ¿verdad? ¿Y alguna otra pregunta? Una consulta. Todavía no hemos publicado notas al expediente. Porque una de las notas incluía la subproblemática 3, pero ya voy a revisar, porque yo las notas de la subproblemática 3 no se las he socializado. Ya voy a hacer el archivo para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Ya socialicé la del curso introductorio, entonces voy a socializar la otra y creo que ahí están las fechas. Pero todavía no lo hemos puesto, pero lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo vamos a hacer, claro que sí. Yo les paso el archivo luego. Ok, jóvenes, espero que no haya más consultas. Si hay dudas, háganmelas por el aula virtual, por Facebook.